Uruguay se clasificó a cuartos de final y dejó eliminado al local Estados Unidos con la posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Hoy en Fico DT analizamos el partido. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al análisis de lo que fue el partido, de lo que nos dejó el encuentro entre Estados Unidos y Uruguay en la fase de grupos del grupo C. La última fecha encontraba en el último episodio de este grupo enfrentados a Uruguay y Estados Unidos y por su parte a Bolivia y Panamá. Uruguay, ya clasificado a cuartos de final, jugaba para confirmar que debía ser el líder del grupo. En su bando opuesto se iba a encontrar Estados Unidos con la necesidad imperiosa o de empatar y que Panamá hiciera lo mismo para clasificarse como segundo, o en su defecto ganarle sí o sí a Uruguay para clasificarse sin tener que sufrir ningún tipo de sobresalto. No fue así, Uruguay le ganó a Estados Unidos, lo eliminó de la fase de grupos. Quedó una sensación bastante amarga para este seleccionado norteamericano que creía yo que tenía un plantel mucho más preparado para pasar a la siguiente ronda. Capaz que podemos decir, sí, es cierto, pero perdió el único encuentro que jugó, que fue con Panamá, lo perdió con un partido que realmente lo encontró en desventaja por la expulsión de uno de sus jugadores que podían haberle ofrecido mucho más a esta selección norteamericana en aquel partido contra Panamá, y terminó decidiendo eso a la larga de la clasificación del grupo. Se termina metiendo Panamá como segundo, luego de ganarle a Bolivia 3-1, se retira Bolivia de la Copa América, no habiendo conseguido ningún punto, habiendo caído derrotado en todos sus partidos y habiendo recibido más de 2 goles por partido. Eso quiere decir de que Bolivia tuvo una muy floja participación en esta Copa América. Sin embargo, Estados Unidos y Uruguay se enfrentaban en un partido que a las claras iba a ser el partido más atractivo de este grupo. Y no defraudó. No defraudó desde la cantidad de transiciones que existieron en el partido. Creo que tanto Uruguay como Estados Unidos dieron un, no espectáculo, pero sí una muy buena imagen de lo que físicamente pueden ofrecer las dos selecciones. Fue un partido muy físico, no solamente desde las transiciones, sino también desde lo que fue el roce. Ya vamos a ir al desglose de minuto a minuto de cuáles fueron las acciones más importantes, qué fue lo que sucedió en algunos momentos en particular, pero sí no dejar de destacar de que tanto Uruguay como Estados Unidos disputaron cada balón como si fuera el último, intentando lograr la clasificación. Uno como primero del grupo y el otro intentando meterse en la siguiente ronda. Si vamos al minuto a minuto de partido, lo primero que tenemos que encontrar es en el minuto 22, un centro de la Cruz que hace que Araujo caiga de mala manera, y según el informe de la AUF, el jugador perdió por unos instantes el conocimiento. Se encuentra estable, tuvo que ser retirado en camilla con un collarín, no se le encontraba estable cuando cayó en el terreno de juego, sí posterior se lo veía con algunos movimientos en la camilla, pero lógicamente su situación no le iba a permitir continuar con el encuentro. En ese momento el seleccionado uruguayo se encontraba se lo notaba un tanto distraído por la situación que había sucedido con su compañero. Estamos hablando de Maximiliano Araujo, el jugador que abrió el marcador en el primer encuentro de la fase de grupos en aquel partido con Panamá. A partir de ahí, Estados Unidos se empezó a crecer en el encuentro, empezó a insinuar un poquito más, empezó a hacer sentir incómodo a Uruguay. Una Uruguay que, cuando vayamos al final del episodio del video, vamos a estar conversando de los problemas defensivos que tiene. Creo que Uruguay tiene que mejorar un poco en el tema de transiciones, ya lo vamos a estar hablando. Nos vamos al minuto 32, falta en mitad del campo, casi ingresando en lo que sería la zona defensiva del seleccionado norteamericano, y mientras el señor juez amonestaba a Richards por la infracción que había cometido, Uruguay juega rápido, lo que a mi entender no debió permitir el árbitro. El balón deriva en Nate Hernández, que ante la salida del arquero intenta como picar la pelota, intenta definir por encima de la salida del arquero, lo cual el zaguero norteamericano
termina despejando y desactivando la primera insinuación de peligro por parte de Uruguay. Creo que a Nández ahí le faltó jerarquía, obviamente, y creo que tendría que haber definido de mejor manera. Me parece que rematar de borde interno al primer palo era una opción muy viable para el lateral uruguayo. Sobre el minuto 42, un centro de la Cruz que Darwin Núñez no puede conectar, y ahí se nos estaba yendo la primera parte. No muchas acciones. Estados Unidos había arrancado bastante bien los primeros minutos, hablamos de los 20, 25, casi 30 minutos. Ahí Estados Unidos conservaba la posesión del balón, daba sensación de que podía llegar a lastimar a Uruguay. Cerrando la primera parte, Uruguay se logró acomodar en el encuentro y ajustó un poquito lo que era la parte ofensiva, intentando lastimar al conjunto norteamericano. Ya en la segunda parte, minuto 49, Viña conecta un centro al primer palo, mientras la defensa achicaba, salía, intentaba salir del área, y el cabezazo pasa cerca del palo derecho del arquero Matt Turner. Viña en esa acción llega a atacar el balón al primer palo luego de un córner jugado en corto por parte de De la Cruz, y si no me equivoco es Valverde que muere en De la Cruz en banda y el centro lo tira cerrado. Un muy buen centro de Nicolás De la Cruz, que realizó un muy buen encuentro. La verdad, el ex jugador de River, actual jugador del Flamengo de Brasil, hizo, para mí, de los mediocampistas, fue el segundo mejor, detrás de Manuel Ugarte. Ya vamos a estar hablando del volante del Paris Saint-Germain. Hizo un muy buen encuentro De la Cruz, terminó influyendo bastante en ataque hasta que realmente sus energías se agotaron y tuvo que ser cambiado por Rodrigo Bentancur. Minuto 52, Valverde recibe en la mitad del terreno con tiempo y espacio, conduce hacia adelante y remata de forma potente, pero ese remate se va ancho. Avisaba a Uruguay de que iba a intentar ponerse en ventaja. Nos vamos al minuto 65, 13 minutos más del remate de Valverde, y nos encontramos con que gol de Bolivia. Iban 69 en el partido de Bolivia-Panamá, 65 en el partido de Uruguay y Estados Unidos. Encontraba el empate Bolivia, porque a los 22 se había puesto en ventaja el seleccionado panameño, lo cual este resultado le servía a Estados Unidos. Se estaba clasificando Estados Unidos como segundo y mostraban las imágenes de la transmisión. Por cierto, no muy buena la transmisión para muchos, quizás para los que nos gusta analizar un poquito más el juego, nos servía esa forma de transmitir un poquito más alejada, donde se vieran más metros del terreno de juego. Para aquel que le gusta y disfruta del deporte en sí y que quiere ver las acciones más de cerca, no era tan favorable. Nosotros veíamos que enfocaban a la hinchada, o por lo menos a los fanáticos norteamericanos, festejando de que se daba el empate de Bolivia, y con ese resultado se clasificaban a segunda ronda, y automáticamente un tiro libre del sector derecho que ejecuta De la Cruz conecta a Araujo, y el arquero da rebote y se encuentra con el balón Olivera, que convierte el gol de la victoria hasta ese momento para Uruguay, dejando eliminado a Estados Unidos, pero un gol que daba a entender de que estaba adelantado el jugador Olivera. Se hizo el trazado de líneas por parte del VAR, se constata de que el gol debía ser validado, lo que al ojo de todos los espectadores era un claro fuera de juego. Termina resolviéndose con que no hay fuera de juego, ya que el marcador de Ronald Araujo, la punta de su pie estaba habilitando a Matías Olivera. Es lo que tiene la tecnología. Muchos me van a decir, no, pero ese gol no tendría que haber valido, ese gol no está bien. Otros dirían que sí, otros dirían que no. Es entendible las dos opciones. Creo que el VAR lo que está es para hacer justicia. No es porque yo sea uruguayo y obviamente esté disfrutando de esta victoria de la selección. Me parece que es un VAR, que es una decisión que toma el VAR de forma acertada, porque el trazado de líneas marca que está habilitado. Ahora, si hubiesen cobrado offside, y sí, yo a primera instancia creía que era offside, y para mí, si no hubiese habido VAR y hubiesen dicho que era offside, decía sí, fue offside. Esa es la realidad. Así que el VAR está para hacer justicia. En este caso sí la hizo, y lo hizo de forma correcta. Minuto 74, un error de Sergio Rochet. Intenta salir lejos del arco para hacer una chique. Deja un balón suelto que Winston McKennie centra para Pulisic. En realidad la jugada deriva en Pulisic, que intenta rematar ajustado, y Ugarte, que ya se estaba transformando en figura del partido, termina despejando de cabeza sobre la línea.
Nos vamos al minuto 76, Nicolás de la Cruz, que hizo un excelente partido, ya redondeaba sus últimos minutos en el encuentro, recorta de derecha hacia izquierda, hacia el centro del terreno de juego y remata de pierna zurda, un remate ajustado abajo que termina reteniendo Matt Turner, pero de la Cruz demostraba de que estaba con mucha energía, que estaba con muy buenas intenciones para el ataque uruguayo. Ya no se encontraba físicamente en condiciones de continuar y Uruguay, en la rotación de esos jugadores sobre el cierre de partido, termina retirando a Nicolás de la Cruz para darle paso a Rodrigo Bentancur. Minuto 86, balón dividido en la frontal del área uruguaya. Ugarte disputa el balón, se le tuerce la rodilla, queda tendido en el suelo y el balón se filtra en el área. ¿Quién se encuentra con ese balón? Wright, porque Estados Unidos ya había puesto 3 centrodelanteros en el corazón del área. Wright se encuentra con el balón, remata débil, un desvío hace que Sergio Rochet tenga que esforzarse más de la cuenta para contener el balón que se podía llegar a meter en la red. Finalmente, el encuentro termina 1-0 en favor de la selección uruguaya. Se termina clasificando a los cuartos de final. En la jornada de mañana se va a saber, mejor dicho, en la jornada de hoy, porque hoy ya es es martes. Vamos a saber si el rival de Uruguay va a ser Colombia o Brasil, que se estarán enfrentando en la jornada de hoy. Algo que me quedó para hablar es de el seleccionado norteamericano, los jugadores que faltaron a la cita y los jugadores que estuvieron a la altura. Para mí, dentro de los jugadores que faltaron a la cita son Giovanni Reina y Winston McKennie. Para mí son los dos jugadores que esperaba más de ellos. Creía que el conjunto norteamericano iba a tener en ellos dos baluartes, no fue así. El que me sorprendió para bien fue Florian Balogun, que terminó siendo sustituido en el encuentro ante Uruguay por lesión, pero hizo un muy buen partido, la verdad que estuvo a la altura. El jugador termina saliendo sustituido luego de un choque con Sergio Rochet. Otro de los que me sorprendió y muy bien, me gustó lo que hizo a lo largo de la serie de la fase de grupos de la Copa América, fue Tyler Adams. Y para destacar, lógicamente, Christian Pulisic, un jugador diferente, un jugador que ofrece mucho. Ya conocemos su calidad, su jerarquía, lógicamente no estamos descubriendo nada. Y el rendimiento del arquero Matt Turner, que creo que tuvo una muy buena fase de grupos. Por el lado de Uruguay ya clasificado. Figura del partido para mí, Matías Olivera por concretar el gol. Y después quisiera destacar de manera efusiva a Manuel Ugarte. Manuel Ugarte transitó un partido de menos a más, inició más o menos, terminó redondeando una excelente actuación, realizando quites, robos y coberturas de muy buen rendimiento. Lo hizo muy bien. Para mí, Manuel Ugarte fue uno de los jugadores más importantes y que hizo que Uruguay esté logrando la victoria ante Estados Unidos y clasificando a la siguiente fase. Uno de los jugadores que realmente esperaba más en su rendimiento fue Nathan Nández. Me parece que Nathan luchó, combatió más de lo que jugó realmente. Se disputó demasiado con los rivales su rendimiento. Lo que me queda es que Cristian Olivera ingresó relativamente bien. No tenía mucha expectativa puesta en el jugador formado en Rentistas y Defensor Sporting. Pensé que no iba a estar a la altura. Lo hizo relativamente bien, intentando encarar, jugarse duelos uno versus uno. Creo que no le sienta bien jugar a pierna cambiada. Es la única opinión que tengo sobre él. Un jugador que no termina de levantar, que no está rindiendo, terminó saliendo para darle paso a José María Jiménez. Fue Matías Viña, que terminó un poco acalambrado. A mí me parece que Matías Olivera tiene que ser el lateral izquierdo de esta selección. Que creo que Ronald Araujo y José María Jiménez tienen que ser los zagueros de esta selección de cara al próximo encuentro, sea Brasil o sea Colombia. Uruguay se clasifica, juega a cuartos de final. Estados Unidos se queda en su país, pero eliminado. No pudo pasar a la siguiente ronda. Lo había dicho en el primer video, creía que Uruguay y Estados Unidos se iban a disputar el primer puesto de este grupo. Me equivoqué, pero sin duda terminó influyendo muchísimo el partido de Estados Unidos-Panamá, que encontró en una expulsión al conjunto norteamericano. La expulsión de Timothy Weah lo llevó a perder ese encuentro con Panamá. Se clasifica Panamá de forma sorpresiva. Un breve apartado al conjunto panameño, que tuvo goles de José Fajardo, de Eduardo Guerrero, el sustituto natural de Fajardo, y de César Yanis en el final del encuentro.
Señoras y señores, no queda muchísimo más que agradecerles como siempre su compañía. Espero que lo estén disfrutando. Déjenme en la cajita de comentarios qué es lo que piensan, a quién ven como firme candidato. ¿Lo ven a Uruguay? ¿No lo ven a Uruguay? ¿Ustedes creen que Estados Unidos mereció más o que estuvo bien el haber quedado eliminado en fase de grupos? Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se portan bien. Chau, chau. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always